¿Por qué los padres de la generación X protegen tanto a sus hijos? Soy Nicolene Peck y enseño crianza en todo el mundo a través del principio de autogobierno. Y en este video estamos hablando de los Gen Xers, para sus hijos, y por qué las cosas pueden parecer un poco diferentes para sus hijos que para otros. En este video vamos a hablar sobre los diferentes arquetipos de padres, lo que sea que eso signifique y cómo sus generaciones afectan su crianza y por qué estamos viendo a tantos hijos de padres de la generación X que parecen haber sido mimados o sobreprotegidos. Ahora tengo que decir, soy de la generación X. ¿De acuerdo? Esa fue mi generación, la generación X. Eso significa que, según el libro The Fourth Turning de Strauss y Howe, yo era un nómada. Ese es mi arquetipo. Así que si llegas a leer el libro The Fourth Turning de Strauss y Howe, reconocerás que hay 4 tipos diferentes de arquetipos. Y estos 4 arquetipos corresponden con 4 giros diferentes. Ahora, toda la premisa del libro es que el mundo y la población del mundo siguen un patrón cíclico. Eso no significa que nunca lleguemos a ningún lado. No es que estemos atrapados. Es solo que un cierto tipo de persona engendra otro tipo de persona que engendra otro tipo de persona. Y esto simplemente sigue ocurriendo a medida que pasamos por los ciclos de la historia. Y estos ciertos tipos de personas son directamente impactados por los eventos que ocurren durante su vida, o lo que Strauss y Howe llaman las estaciones. Así que, no al igual que hay 4 estaciones, verano y otoño, invierno y primavera, hay estaciones en nuestra historia. Así que dicen que aproximadamente cada 80 a 100 años pasamos por las 4 estaciones. Ha habido algunos momentos en la historia, uno seguro que puedo conocer durante la Guerra Civil, donde parece que de alguna manera nos saltamos una de las estaciones, o al menos uno de los arquetipos de personas. Y así, ese fue un tiempo muy inusual. Pero usualmente, de hecho, si te remontas mucho, mucho atrás, ves que las civilizaciones pasan por estos ciclos de personas. Así que esto nos ayuda a entender a los padres de la generación X. Ahora, ¿soy un padre sobreprotector? Enseño sobre crianza. Definitivamente soy más un padre que cree en la determinación, en el trabajo duro. Creo en enseñar a mis hijos a salir de sus zonas de confort, a hacer cosas difíciles, ese tipo de cosas. Pero protegí a mis hijos de alguna manera. Sí, lo hice. No los protegí de hacer cosas difíciles como muchos padres de la generación X han hecho. Sin embargo, protegí a mis hijos de lo que yo llamo suciedad. Eso está en la sociedad. Los protegí del entretenimiento y las películas que no deberían ver hasta que fueran mayores. Sabes, definitivamente los protegí académicamente. Quería asegurarme de que tuvieran una educación realmente excelente, no solo un recorrido académico. Eso era manipulador o los inclinaba hacia pensamientos que sentía que socavarían sus valores fundamentales. Así que los eduqué en casa. A mis hijos. Ahora, no eduqué en casa a todos mis hijos porque mis hijos de acogida no podían ser educados en casa, aunque muchos de ellos pidieron serlo. Sin embargo, sí eduqué en casa a mis 4 hijos completamente. Y verás que, de hecho, el movimiento de educación en casa entre los padres de la generación X tuvo un gran auge. Es sorprendente. De hecho, Strauss y Howe en 2001 predijeron eso. El movimiento de educación en casa seguiría creciendo. Y eso se debe a algunos factores clave relacionados con la generación X, de personas que son nómadas. Así que hablemos brevemente sobre estos diferentes arquetipos de personas para que podamos entender a los de la generación X y por qué podrían haber querido proteger a sus hijos.
Así que vamos a hablar sobre estos arquetipos y sobre los de la generación X. Pero primero, ¿ves ese botón de suscribirse? Haz clic en ese botón ahora. No te arrepentirás porque entonces verás mucho más contenido genial como este. Así que Strauss y Howe dijeron que hay 4 arquetipos diferentes de personas. Están los nómadas, que es lo que soy yo. Si eres de la generación X, entonces eres un nómada. Así que la generación que vino justo antes de la generación X es la generación boomer. Así que estos fueron los niños que nacieron justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esos serían mis padres. Así que la generación boomer en realidad se llama la generación de los profetas. Hay razones por las que a estas generaciones se les dan ciertos nombres. Solo para que sepas, los profetas son muy firmes en sus creencias. Están convencidos, ¿de acuerdo? Así que cuando creen en algo y expresan sus creencias con mucho orgullo. De hecho, los profetas a menudo están liderando. En los Estados Unidos, al menos, ha habido muchas generaciones de profetas que han sido presidentes de los Estados Unidos. Así que la generación de profetas, de personas, realmente están tratando de abrir nuevos caminos, nuevo territorio. Piensa en los hippies. Muchas personas de la generación hippie también formaban parte de la generación boomer. Antes, en la generación boomer era la generación silenciosa. Así que la generación silenciosa era una generación que llamaban la generación de artistas. La generación de artistas es la generación de personas que realmente hacen mucho trabajo de reconstrucción después de conflictos y a veces son instigadores de nuevas tendencias o movimientos de iluminación. Pero generalmente no hacen mucho de lo que hablar. Así que la generación de artistas no, Menners suelen asumir muchas posiciones de liderazgo. Eso no significa que ninguno de ellos lo haga, pero simplemente no es tan característico de ellos. Suelen estar un poco más detrás de escena y dejan que otras personas se destaquen al frente. De nuevo, no estoy diciendo que cada uno de ellos sea igual, pero así son ellos. Cuando miras los ciclos de la historia, generalmente no causan un gran impacto, al menos en los momentos realmente grandes, como los grandes momentos de guerra y crisis. Pero la generación que viene justo antes de la generación de artistas, vaya, ellos sí que causan un gran impacto. Son una generación muy poderosa y se les llama generaciones heroicas. Así que si piensas en la generación GI que luchó en la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron una generación heroica, muy reciente. Muchos de ellos están muriendo ahora. Y lo que tenemos ahora es otra generación de jóvenes. Así que mis hijos, que son la próxima generación heroica, nenas, probablemente algunos de los niños que están naciendo ahora mismo sean de la generación de artistas, potencialmente. Nunca se sabe completamente hasta que ves dónde caen los conflictos. Así que siempre hay conflictos mayores y menores. No voy a entrar en muchos detalles sobre eso, pero quería que entendieras los diferentes arquetipos. Así que la gente Sears eran nómadas. Los nómadas suelen ser personas que crecieron durante un declive moral. Definitivamente. Lo fuimos. Vimos cómo cambiaron todos los estándares para Hollywood, la programación infantil. De hecho, éramos los niños de la llave, si lo recuerdas. Muchas madres empezaron a trabajar y por lo tanto no estaban allí para sus hijos cuando llegaban a casa de la escuela. Esto fue algo importante. Este fue el comienzo de un nuevo movimiento en la crianza, donde los niños, en cierta medida, se cuidaban a sí mismos durante partes del día. Así que hubo un enfoque un poco más distante que surgió del movimiento de la generación boomer. Y realmente los boomers pensaban que esto era súper iluminado debido a personas como el doctor Benjamin, Spock y similares. Pero realmente lo que sucedió es que como generación X sentimos que no obtuvimos exactamente lo que necesitábamos. Sentimos que estábamos un poco abandonados.
Sentimos, teníamos que abrir propio camino. Teníamos que averiguar todo por nuestra cuenta y muchos de nosotros teníamos mucha culpa después de la infancia. Sentimos que parte de nuestra infancia nos había sido arrebatada, que nos habían lanzado a cosas demasiado maduras, demasiado rápido. Así que esto me lleva al punto principal de este video, que es ¿por qué un miembro de la generación X protegería a su hijo? Simple, porque ellos no fueron protegidos. Porque no fueron resguardados en absoluto. Sus padres pensaban que la vida era buena, podían salir y jugar en los campos. Pocos sabían ellos que había revistas Playboy en los campos. Pocos sabían ellos que había personas haciendo cosas promiscuas en los campos y perpetrando contra los niños. Pocos sabían ellos que estos programas que los niños veían tenían agendas diferentes con las que sus padres tal vez no estarían de acuerdo. La generación boomer experimentó este auge tecnológico que ocurrió. La sociedad cambió bastante drásticamente en su vida y simplemente confiaron en ello. Y luego la gente cambió. Los estándares sin que ellos siquiera prestaran atención. Y de repente los niños, los de la generación X, fuimos criados con entretenimiento que estaba lleno de contenido sexual, malas palabras, violencia, cosas que no apoyaban la unidad familiar y simplemente siguió empeorando desde ahí. Ahora, después de mi infancia, tuve que mirarme a mí mismo y decir, ¿estoy de acuerdo con esto para mi futura familia? Y la respuesta fue no. No quería que mis hijos fueran criados como yo. No es que no ame a mis padres, porque sí los amo. De hecho, comparado con muchos padres, ellos sí me protegieron. Pero aún así estuve expuesto a demasiado. Me sucedieron demasiadas cosas. Y debido a eso, porque no fui vigilado tan de cerca como debería haber sido, porque hubo enseñanzas vitales que se pasaron por alto, y esto sucedió para la generación Xers en general. Sentí la necesidad de proteger más a mis hijos y por eso busqué otras opciones educativas. Por eso presté más atención a lo que ven, lo que escuchan, con quién hablan. Sí, es un poco de protección, es un poco de resguardo. Hablé más con mis hijos. Me preocupé más por nuestras relaciones. ¿Y sabes qué? Se han convertido en una generación de héroes, lo que significa que están listos para defender lo que es correcto, bueno y verdadero y luchar contra lo incorrecto. Y adivina qué. Ese es el tipo de persona que un nómada cría cada. Ves que pasamos por los ciclos de la historia. ¿Quién crió a la generación GI? Las personas que fueron criadas en la generación Flapper. Fueron criados durante un declive moral. No querían que sus hijos experimentaran eso. Así que los protegieron un poco más, realmente les inculcaron lo que estaba bien y mal, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Y luego esos niños estaban listos para levantarse y luchar por ello. Entonces, aunque los de la generación X han estado protegiendo un poco más a sus hijos, con suerte, vamos a lanzarnos a un nuevo mundo donde estos nuevos héroes defenderán lo que es correcto. Ahora, aquí están las malas noticias. Y eso es, a veces, si proteges en exceso y no llenas realmente los vacíos de información, entonces tus hijos podrían sentirse incapaces de defender lo que es correcto. Así que los de la generación X enseñan a sus hijos a trabajar y salir de su zona de confort. Sé que algunos no lo han hecho porque hemos tenido un problema de falta de iniciativa en nuestra sociedad. Pero si eres un padre ahora y estás observando a algunos de tus hijos mayores especialmente, pero tal vez también a los más jóvenes, sabes que eres de la generación X o tal vez eres de la generación Y o Z. Y estás pensando, tengo que crear un tipo diferente de persona aquí. Ahora es un muy buen momento para fortalecer a tus hijos. Y puedo ayudarte con eso enseñándote cómo enseñarte a ti mismo y a tus hijos los principios y habilidades del autogobierno. Así que si este video ha sido interesante para ti y si quieres ayudar a mejorar la fortaleza emocional, la resiliencia y la capacidad de tus hijos para autogobernarse y ser fuertes en nuestra sociedad, te gustará mi próximo video, El secreto para el éxito en la crianza. Haz clic en el enlace a ese video ahora.